Adiós, Julio. Aquí te damos las mejores recomendaciones para finalizar el mes, porque en estos días aún queda mucho por hacer. Claro, estamos en vacaciones y en verano Ciudad de México. Por ello, el gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, ofrece un sinnúmero de actividades lúdicas, educativas y recreativas para toda la familia. Disfruta de ellas en el Zoológico de Chapultepec, Zoológico Los Coyotes, Zoológico de San Juan de Aragón, Centro de Educación Ambiental Yautlica, Acoexcomatl y Ecoguardas. Museo de Historia Natural, Bosques de Chapultepec y Aragón. Las actividades son totalmente gratuitas. Parte primordial de la historia de esta ciudad radica en su arquitectura. Es por esto que el Instituto Mexicano del Petróleo trae para todos la exposición Arquitectura Mexicana Contemporánea, la ciudad y su arquitectura reciente, en la que a través de 90 fotografías daremos una mirada al trabajo de los arquitectos más reconocidos de México a nivel mundial. ¿Y cómo podríamos hablar de historia de la ciudad sin mencionar la lucha libre? Si tú eres de los que nunca han ido a las luchas, te recomendamos asistir con toda tu familia a disfrutar de piruetas espectaculares y apasionarte defendiendo a tu luchador favorito. Consulta la cartelera. Por teatro no paramos. Asiste al Teatro Julio Prieto y sé parte de las noches de naipes de 4 adultos que tras pasar su sexta década enfrentan los demonios de la edad y el paso de las generaciones. Ve de arriba a abajo con estos amigos, descubre todas sus historias de amistad, planes y proyectos que tienen para compartir. Una buena recomendación para salir de noche. Un poco de jazz con canciones de Amy Winehouse suena a un excelente plan. Y es que esta gran cantante inglesa que marcó a generaciones inundará uno de los clubs de jazz del centro histórico con sus canciones melancólicas y grandes éxitos en voz de Xiomara Méndez. Asiste el día de hoy a las 21 horas a Motolinía 20 y no te lo pierdas. Además de todas las actividades que ya te hemos recomendado, te invitamos a que recorras tu ciudad en bicicleta o a pie y disfrutes de todos los monumentos y parques que se encuentran en tu ciudad. Cómprate un helado y lánzate.